bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor. Alabamos al Señor que nos regala un nuevo amanecer, un nuevo día, y es hermoso estar en la casa de Dios para darle gracias por todo, ¿verdad?, para glorificarlo por todo, ya que nos permite venir ante Él. Otros estarán en muchos problemas y no saben a quién recurrir, ¿verdad? No saben y sufren demasiado. Entonces vamos a darle la gloria al Señor y vamos a ministrar nuestras almas con la palabra del Señor. Levanta tu Biblia. Vamos a hacer nuestra declaración de fe y declaramos, creyendo fielmente, que esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén, amén. Cuando usted dice amén, es yo lo creo, así es, ¿verdad? Realmente, hermanos, estemos orando por la familia del hermano Johnny, de su mamá, la hermana Levis, por la partida de nuestro hermano Gerardo, ¿verdad?, que ya está en la presencia del Señor. Ya él no sufre, ya no tiene por qué preocuparse, está descansando en la presencia del Señor, y nosotros estamos luchando, ¿verdad? Estamos trabajando cada día. Vamos a ver, estamos en una espera, como dijo el Señor, le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 24, volvamos ahí, Lucas capítulo 24. Gloria a Dios. Esta palabra que Dios le da a sus discípulos es a los discípulos que están hoy delante del Señor también. ¿Cuántos discípulos tiene el Señor? Amén. Amén. Sepa que usted es un discípulo a los pies del Maestro. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Él dice, he aquí, vamos a ver, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. ¿Cuántos tienen esa promesa? ¿De qué promesa habla la palabra? Vamos a Mateo 3:11 y vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista está hablando allá y está abriéndole el camino a la llegada de nuestro Señor Jesús al ministerio. Y dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es una promesa para la iglesia del Señor, para todo aquel que crea, para todo aquel que ame al Señor. Y estamos allá a menos de un mes, vamos a ver, 20 días, para celebrar el día de Pentecostés, que le damos gloria a Dios que nos hace recordar esta promesa, ¿verdad? Porque todos los que hemos recibido a Jesús necesitamos recibir el poder de Dios. Pueden tomar asiento. La obra del Espíritu Santo en nosotros es el tema que estamos llevando, preparando nuestro corazón, disponiendo nuestro corazón. Ahora, la palabra del Señor nos dice que debemos de tener una buena actitud para recibir esta promesa. Y leyendo ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos cuenta la historia de un varón
un varón que era romano, ¿verdad? Era un hombre romano que era temeroso de Dios, dice en el capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la italiana, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo era ese señor? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con toda su casa. O sea, era un hombre que lo que él creía se lo había enseñado a sus hijos, a su familia, a los que trabajaban con él, a los que estaban alrededor. Dice que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice que este hombre tuvo una experiencia muy linda, que yo creo que cualquiera de nosotros nos gustaría tenerla. Dios envía su ángel y está Cornelio orando a las 3 de la tarde en ayuno, está buscando la presencia de Dios como deberíamos de hacerlo todos nosotros. Y dice que ese ángel se le presentó y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han sido puestas delante del Señor y he sido enviado para decirte que mandes al pueblo de Job y preguntes por un hombre llamado Pedro, ¿verdad? Y entonces, bueno, la historia está ahí en el capítulo 10 y dice que Pedro, cuando llega, él, en el versículo 24, dice que el otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado parientes y amigos más íntimos. O sea, él reunió, hizo una célula para recibir el mensaje que Pedro le traía. Le dijo el ángel, es necesario que escuches este mensaje, que era el mensaje de salvación. Todos estaban a la expectativa, como debemos de estar hoy nosotros, con un corazón atento, con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede estar aquí, pero estamos atentos a todo lo que se mueve. Nuestra mente está muchas veces en otro lado y fácilmente nos dispersamos. Esta reunión, como la de hoy, se hace con la expectativa de lo que el siervo de Dios traía. Y dice la palabra del Señor que le comenzó a hablar sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios ungió, en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Recordemos estas dos palabras, Espíritu Santo y poder, ¿ok? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, ¿ok? Todos están ahí oyendo, todos están escuchando atentamente ese mensaje. Y dice la palabra del Señor en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, algo ocurrió. Hubo un Pentecostés, ¿verdad? No solo en el capítulo 2, cuando dice la palabra del Señor que estaban los discípulos todos reunidos. Bueno, no todos, eran como unos 500, dice la palabra, y muchos comenzaron a irse, comenzaron a decir, aquí no va a pasar nada. No, yo no creo. Hablábamos el día pasado de los escépticos, ¿verdad? La persona escéptica oye y todo lo analiza y no, está haciendo mucho calor, ¿verdad? Yo tengo otras cosas que hacer. Pero dice que habían 120 personas que se habían quedado y ellos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí dice la palabra del Señor que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No dice que Pedro les dijo, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad que no dice eso? Todo aquel que le confiese, no dice eso. En su corazón creían y bebían cada palabra que se estaba predicando.
Estaban recibiendo aquello como que había bajado del cielo de verdad. Y es que la palabra de Dios baja del cielo. Es Dios hablando con cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que habían ahí un grupo que estaba expectando. Qué problema, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia hay un grupo que viene a recibir, pero hay un grupo que está expectando. Hay un grupo que simplemente asiste por cumplir, como decían ahora. Pero este grupo, dice la palabra de Dios, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Dónde están los gentiles en este lugar? El derramamiento del Espíritu Santo comienza por el pueblo gentil, por todos aquellos que creamos fielmente y con un corazón abierto, con una actitud correcta, recibamos la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que en ese momento el Espíritu Santo no pudo resistirse. Tal era la expectación que había en ellos, que se derramó sobre ellos. ¿Y cómo lo supieron? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Lo que viene a hacer el Espíritu Santo a un corazón que está sediento, a un corazón que de verdad busca la presencia de Dios y que le ha dado el primer lugar a Dios, que hace de sus intereses a un lado toda otra situación que le pueda dispersar. Jesús dice en su palabra en Juan 7, todo aquel que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y la persona que está llena del Espíritu Santo, que ha recibido ese fluir del Espíritu, ese bautismo del Espíritu, no que haya recibido a Cristo, porque muchos reciben a Cristo y siguen con una vida cotidiana igual que los que no conocen, ¿verdad? Igualmente se involucran con personas que no corresponden, hacen cosas que no corresponden, hablan sus propias palabras, vienen a la iglesia. Son personas que se vuelven un tanto religiosas, solamente quieren sentirse bien consigo mismas. Pero la persona que ha nacido de nuevo y que ha entrado en el río de Dios, como dice el libro de Ezequiel, allá en Ezequiel 47, dice que cada día se va sumergiendo más y más y más en la presencia de Dios. Cada día queremos más de Él. Las cosas del mundo nos chocan. Las cosas del mundo no son para nosotros. Y no es que nadie nos tuerza el brazo, es que el Espíritu Santo en nosotros nos anhela celosamente. No deseamos más que alabar a Dios. Y a esta lectura dice la palabra de Dios que los oían como alababan al Señor. Y es que una fuente, dice la palabra en Juan 4, se abrirá una fuente de agua viva. Y las palabras que hablamos son palabras que glorifican a Dios, son palabras que alaban al Señor, son palabras que edifican a los que escuchan, son palabras que bendicen. La fuente sale por nuestra boca. De lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Y entre más yo pueda meterme y sumergirme en este río, mi vida va a ser transformada. El gozo del Señor es mi fuerza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ya no voy a estar hablando palabras negativas, sino palabras positivas. Ya no voy a estar mirando lo que otras personas hacen, sino en todo glorificando a Dios. Amén. Entonces, de eso es lo que Dios nos habla hoy, porque Dios quiere que su iglesia sea investida del poder de lo alto, sea sumergida en las aguas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos portadores de su gloria verdaderamente. Para que usted y yo podamos ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Para que usted y yo podamos ser sal de esta tierra, que es las personas que salimos de la casa de Dios. Porque de la casa de Dios es de donde sale esa fuente de agua viva. Sientan el deseo de venir a recibir lo que usted y yo tenemos.
Sientan el deseo de compartir y decir, ay, yo quiero lo que esta persona tiene, yo quiero ir con ella. Y usted va a ver ahí un pasaje allá en el Antiguo Testamento que le dirán a los israelitas cuando regresen a los pies del Señor, yo quiero ir y alabar a Jehová tu Dios, porque Dios está con ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Poniendo a Dios en primer lugar en nuestros corazones, con una actitud correcta delante del Señor. Cada día, no lo que hoy vivimos, ya lo que hemos vivido ya lo vivimos. Es cada día avanzando, porque bien el Señor en su sabiduría lo declara, porque el día y la hora no la sabemos. No la sabemos, ¿verdad? Ya nuestro hermano ya descansó, ya no tiene preocupación por nada, ya él está disfrutando en la presencia de Dios. Pero entonces Dios nos llama para tener esa actitud. Nos faltan 3 semanas para celebrar, para recordar que Dios tiene una promesa. Y esa promesa, vamos a ver la palabra ahí en Hechos de los Apóstoles, nos dice en el capítulo 2, en el versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Qué hará Dios? Derramará de su espíritu. No dice te voy a dar un espíritu. No, el Espíritu Santo, que es Dios, quiere venir sobre cada uno de nosotros. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quiénes? No solamente sobre nosotros. Sobre todo aquel que usted le predique, sobre todo aquel que usted le hable. Yo quisiera ver ese mover de Dios cuando yo hablo la palabra de Dios. Cuando le hablamos la palabra a una persona que estamos dándole testimonio, ¿verdad? Que Cristo les ama, que el Señor quiere perdonar sus vidas, que haya un mover del Espíritu y nosotros podamos ser testigos del poder de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne y ustedes serán mis testigos, ¿qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? Un testigo se llama a un juzgado, ¿verdad? Y le dice, ¿usted ha visto lo que esta persona hizo? ¿Usted pudo ver lo que ocurrió? Pues Dios quiere que usted y yo seamos sus testigos. Sus testigos. Entonces, la palabra del Señor dice que Él derramará su espíritu sobre tus hijos, sobre mis hijas, sobre mi generación, sobre jóvenes, sobre los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendremos sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Algunos han dicho que esta palabra no es para ahora. Fue en el tiempo de los apóstoles. Y claro que fue en el tiempo de los apóstoles, obvio. Pero veamos entonces qué dice más la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículo 38, dice, está hablando Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué más? Y recibirán el regalo del Espíritu Santo, el don de Dios, el poder de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 39, porque ¿para quiénes es esta promesa? A ver, levanta tu mano, dígale, ¿es para mí? ¿Cuánto necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos el gozo del Señor en nuestras almas? ¿Cuánto necesitamos tener la mente de Cristo en nosotros? ¿Cuánto necesitamos hablar la palabra de Dios con poder? Pero fíjense esto, para que esto ocurra, usted tiene que desenfocarse de usted. No podemos ser nosotros. Usted tiene que desenfocarse de lo que usted viva cada día. Y tiene que poner su mirada en el autor y consumador de la fe.
en el Cristo que murió por nosotros, en el que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento. Y todo aquel que no ha sido bautizado en agua debe de ser bautizado. Eso es un acto de obediencia y es un mandamiento de Dios. Y muchos, cuando son bautizados en el agua, el Espíritu Santo desciende sobre ellos porque mira su corazón. Nosotros hemos tenido personas que el Espíritu de Dios ha bautizado ahí mismo. Entonces, el don del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de nosotros, en la medida que nosotros caminemos en obediencia y caminemos en Cristo Jesús, en su palabra. Dice la palabra del Señor: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Alguien le dice un amén al Señor? Ok. ¿Cómo Dios le va a derramar su Espíritu sobre mis hijos si yo no camino en el orden de Dios? No les estoy proyectando a ellos el temor de Dios que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios se va a mover sobre mi esposo si yo no le doy testimonio, si yo no lo honro, si no lo respeto, y yo soy una persona de la iglesia? ¿Me doy a entender, mis hermanos? El Espíritu Santo va a venir sobre todos aquellos, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice: nosotros somos testigos suyos. Los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, que comieron con Él, que caminaron con Él, ellos fueron testigos del poder de Dios. Ahora, ya Jesús no está con ellos. Físicamente Jesús no está con ellos, pero en el Espíritu Jesús está con ellos. Y entonces Pedro declara esto: nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué dice la palabra? Si sabe ve la palabra clave, a quienes Dios le va a dar su Espíritu Santo. A un desobediente no, a un rebelde tampoco, a una persona incrédula menos, a una persona que no se haya convertido y que esté hablando sus propias palabras tampoco, a los que le obedecen, a los que le obedecen. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos al Señor, vuelvo a decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. Recibimos a Cristo y hemos visto santo. Vámonos a la palabra del Señor, gloria a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? 1 Corintios 3, 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y podemos leerla en voz alta: porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Señor. ¿Ok? Porque el Señor es el Espíritu, está con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora pregúntese: ¿dónde está el Espíritu del Señor? Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo hemos declarado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, Él viene a morar en nosotros. Ahí en 1 Corintios 6 dice la palabra del Señor. Sí, 1 Corintios, vamos a leer el versículo que sigue del 17 que leímos. Dice aquí, el versículo 17, 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos, estoy leyendo en 2 Corintios
3:18. Estoy continuando un poquito aquí para luego pasar al otro. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso es importante saber que sí nacimos de nuevo, que no hicimos una oración repetida de los dientes para afuera. ¿Sabe? Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, nadie me dijo que le entregara. Nadie fue a la obra del Señor directamente conmigo, pero otro día yo no era la misma persona. Otro día desde entonces yo nunca volví a ser la misma persona que era. Amén. En nosotros está el testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios. Y eso es algo que usted tiene que ver en sí mismo, en sí misma. Si las cosas del mundo todavía yo no las puedo rechazar, debemos de clamar a Dios. Si nuestra forma de hablar no cambia, debemos de clamar a Dios, debemos de doblar rodillas, debemos de ayunar, debemos de buscarle más su presencia, porque la palabra de Dios dice que al recibir a Cristo, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y la simiente de Dios está en nosotros. La avaricia ya no es parte de nuestras vidas. La mentira no es parte de nosotros. El robo no es parte de nosotros. Hacemos las cosas y aun cuando mi carne muchas veces me jala a hacer cosas que no son, mi espíritu me hace retroceder, y en contra de mi carne y en contra de la mente que esa es usada por el enemigo, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo me guía. ¿Me doy a entender? Dios quiere que usted y yo mostremos en nosotros lo que dice su palabra. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Señor. Entonces, yo al recibir a Jesús, mi espíritu y el Espíritu de Cristo, dice en 1 Corintios 6:17, son uno solo. Es un matrimonio que se hace en nosotros espiritualmente. Así como el día que yo le dije a mi esposo: sí te recibo como esposo, sí te acepto. Yo decididamente y con mi voluntad me entregué en cuerpo y alma a mi esposo para honrarlo, para respetarlo, para cuidarlo, para sujetarme a él. Hoy día las esposas no quieren sujetarse a sus maridos. Hoy día las esposas no quieren someterse a sus esposos. Y el varón no sabe qué hacer con esas esposas rebeldes. Y así, lamentablemente, la iglesia del Señor, que es la novia, que es la que está llamada a las bodas del Cordero, no quiere someterse a lo que el novio ha designado en su palabra. Y más que el novio, el Padre. Dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y el Espíritu nos da libertad. Vámonos un momentito a Gálatas 4. Gálatas 4. Versículo 6 dice: por cuanto sois hijos e hijas, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Véase para adentro. Veámonos para adentro. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el mismo espíritu que Dios envió sobre su Hijo.
Lo acabamos de leer en Hechos 10:38. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesucristo y lo vimos pasar por esta tierra haciendo lo bueno y echando fuera demonios y sanando a los enfermos, llevando buenas noticias. Ese es el mismo Espíritu que Dios ha enviado a tu espíritu. ¿Alguien lo recibe esta mañana? No es para que sigamos nosotros caminando en nuestra carne. No es para que nosotros sigamos diciendo, no, yo soy dueña o dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera y lo que Dios me dio a mí es mío. Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona necesita ir a los pies de Cristo y arrepentirse, porque no es el orden de Dios. Por eso las novias se preparan para entregarse a su marido, ¿verdad? Y sujetarse a él y honrarlo, respetarlo. Y así nos llama Dios a honrar y respetar al Señor. La ideología moderna dice que no, ¿cómo se ocurre? Oh, no, yo así no me caso, dicen las jóvenes. Yo para tener un hombre, no. Pero la palabra del Señor dice, por cuanto soy hijos e hijas, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Qué más dice la palabra? El cual clama, Abba, Padre. Pero no es un Abba de aquí, porque ya sabemos la palabra. Es un Abba de aquí, del alma, del espíritu, del corazón. Del corazón nacen las palabras, del corazón nacen los sentimientos, del corazón nacen los... ¿Me explico? Si usted y yo hemos nacido de nuevo, nuestro deleite es clamar, Abba Padre, porque el Espíritu de Cristo que mora dentro de nosotros es el que clama al Padre a través de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Él nos convierte en hijos e hijas reales de Dios a través de haber entregado nuestra vida a Él. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros para fortalecernos e intercede delante del Padre por nuestras debilidades. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios, una alabanza al Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dios no te va a dar el Espíritu Santo a menos de que tu mente cambie. Porque ¿cuál es el hombre y la mujer en su pensamiento? Así actuamos. Así hablamos. Dios no nos va a dar su Espíritu así. Necesitamos entender quiénes somos y dejar que nuestro ego se muera. Qué pocos amenes. Dije que tu ego tiene que morirse. Mi ego tiene que morirse para que el Espíritu de Dios more en plenitud en tu vida. Y dice la palabra del Señor, el versículo 7. Así que ya no eres esclavo. No eres esclava de la carne. No eres esclavo de la mente. No eres esclavo de las emociones. No eres esclavo de tus sentimientos. No eres esclavo ni esclava del pecado, mucho menos. Dios dice en su palabra que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, la esclavitud viene cuando nosotros nos posesionamos y decimos, esto es que así soy yo, o esto es lo que yo quiero, o es que a mí no me cambia nadie. ¿Me explico? Yo me hago esclavo de lo que yo declaro. Me sujeto a lo que yo declaro. Pero por eso dice el Señor, transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Porque ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Aquel que murió, aquel que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros ya no podemos seguir pensando, es que
La palabra del Señor nos dice, así que ya no eres esclavo, sino eres hijo o hija. Y si eres hijo o hija, también eres... ¿Ve qué hermoso? ¿Ve qué hermoso, mis hermanos? Pero usted y yo tenemos que saber, no somos del mundo, ahora somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Aquellos que nacimos del Espíritu, aquellos que no nos duele desprendernos para compartir lo que Dios nos da con otros, aquellos que tomamos el tiempo necesario para llevar buenas noticias a los que están a nuestro alrededor, aquellos que queremos engrandecer el reino entre nosotros. ¿Alguien dice un amén en eso? Y de esa manera vamos a ser testigos del poder de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces la iglesia, por eso dice, desenfocándonos de nosotros mismos, porque normalmente nuestros pensamientos giran alrededor de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, de que me respeten, de que... ¿Me explico? Pero la palabra del Señor dice que si ya no soy esclava o esclavo, sino hija o hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Sonría. ¿Cuántos somos herederos? ¿Cuántos queremos recibir la herencia del Señor? Y sabe, dentro de esa herencia está el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo que transforma, ese bautismo que hizo de Pedro un hombre que era muy rápido para hablar. No es que yo digo tal cosa, ¿verdad? Y el pueblo soltó. Ese bautismo que cuando Jesús muere, se llenan de miedo y se esconden, se van al aposento alto, mientras que las mujeres andaban preparando las especies aromáticas y yendo de madrugada, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres de madrugada oramos? ¿Y cuántos hombres de madrugada roncan? Bueno, qué bueno que algunos sí se levantan a orar. Algunos sí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de nuevo es nacido del Espíritu. Y Dios quiere darnos esa promesa a cada uno de nosotros para que ya no seamos cautivos de nosotros mismos, cautivos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, cautivo de lo que yo quiero o no quiero, cautivo de mi pecado. Dice la palabra del Señor que ahora tenemos una herencia. Y esa herencia es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Le damos gloria al Señor? Entonces, cuando recibimos a Jesús, Jesús está en nosotros por el Espíritu, se ha unido a mi espíritu. Pero ahora Él quiere revestirnos del poder de lo alto. Recordemos que cuando el ángel Gabriel viene a María, lo hablamos la semana pasada, dice que el Espíritu Santo vino sobre ella, dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Y el poder del Altísimo, ¿ve la diferencia? El Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora Dios lo que quiere darnos es poder del Altísimo. El poder que había en Cristo Jesús ahora quiere venir sobre tu vida para que se cumpla la palabra que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, que nosotros lo vemos y lo vemos y lo vemos y decimos qué raro, ¿por qué será que no es? En mi vida no se cumple, podemos decir. Dice, vamos a ver, San Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree, levánteme la mano los que creen en Cristo Jesús aquí, o creemos. Creemos de corazón, creer en cada palabra que está escrita, creer que Dios es fiel, creer que Dios fue a la cruz en mi lugar y ha pagado por mis pecados. Creer que al venir a Cristo yo soy una nueva creación de Dios.
Creer que yo debo de caminar en el orden de Dios, transformando mi mente y mis emociones a la obediencia de Cristo. Creer que ya no vivo para mí, ahora vivo para el que pagó por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra del Señor: de cierto digo, el que cree en mí, ¿qué dice la palabra? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles obras? Las obras que yo hago. Jesús está con ellos. Dice, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora escuche. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Usted lo hará, yo lo haré. Él lo hará a través de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos entendido nuestro lugar, nuestra posición en Cristo, vamos a dejar que Él fluya a través de nosotros. Vamos a dejar que el río de vida fluya a través de nosotros. Él puede usar nuestro corazón ante todo, porque de nuestro corazón está libre. Libre de todo rencor, libre de todo odio, libre de todo pecado. No que nos ofendamos todos los días, pero todos los días nos humillamos delante del Señor, pedimos perdón. El Espíritu Santo está fluyendo a través de nosotros, y cuando yo oro, mi oración es escuchada. Entonces dice, yo oro al Padre en el nombre de Jesús, y Jesús va a hacer a través de sus manos, a través de su boca, a través de sus pies. Dios nos va a guiar, Dios nos va a dirigir. Las obras que yo hice y aún mayores haremos nosotros en Cristo Jesús. Ahora, la palabra del Señor nos dice ahí en el capítulo 14, dice el Señor: si algo pidieres en mi nombre, versículo 14 también, yo lo haré. No dice que usted lo hará. Es Cristo a través de usted, a través de mí. ¿Alguien alaba al Señor esta mañana? Es el Dios que vive a través. Jesús no va a maltratar a nadie a través de nosotros. Jesús no va a humillar a nadie a través de nosotros. Jesús no le va a robar la herencia a nadie a través de nosotros. Jesús, ¿me explico? Por eso nos llama luz en medio de un mundo de tinieblas, porque en el mundo todo el mundo quiere poseer, todo el mundo quiere tener, todo el mundo pero en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la gloria y la honra es para nuestro Dios. Y nosotros por eso dice que somos portadores de su gloria. Vamos de gloria en gloria, como lo acabamos de leer. Amén. Transformado, dice la palabra del Señor. Ahora escuche bien, el versículo 15 del Evangelio de San Juan 14 nos dice otra vez: si me amas. Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos: ¿amamos a Dios? Si usted ama a una persona, no la humilla. Si usted ama a una persona, no la ofende. Si usted ama a una persona, la cuida, la protege, la bendice. El amor se muestra. Qué bueno, de verdad, ese mensaje del jueves que dio el hermano Johnny, escúchenlo, está en el WhatsApp. Porque cuando amamos, no solamente hablamos, sino que también hacemos. Si a mí mi esposo me dice que me ama, pero me trata mal, yo no entiendo ese amor. Si a mí me dicen mis hijos que me aman y tengo una necesidad y no me ayudan, pues yo no entiendo ese amor. ¿Me explico? Dice la palabra del Señor: si me amas, la palabra de Dios es una delicia para mí, es una delicia para usted. Guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos, y toda la palabra es un mandamiento para nosotros. Lo que Dios dice sí es sí, y lo que Dios dice no es no. Y no es porque me tuerzan el brazo, me pongan una camisa de fuerza para que yo obedezca. No, es porque yo amo a mi Dios.
porque yo quiero obedecerlo. Pero hermana, pero yo oro y Él no me contesta. Y dice el Señor, yo estoy esperando que me obedezcas. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros no obedecemos y oramos, Él no nos va a responder porque nosotros no estamos en obediencia. Dice la palabra del Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. La promesa, la herencia para el pueblo de Dios, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. La palabra consolador significa paracleto, es una palabra griega, se conoce como paracleto, que significa animar, exhortar, consolar, cuidar. ¿Cuántos necesitamos eso? En nosotros. Él nos consuela, Él nos anima, aparte de ser el maestro, el guía y todo lo demás, es nuestro protector, el paracleto, el abogado, el que pelea por nosotros. ¿Estamos acá? Dice el Señor, Él te dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. ¿Para? Siempre. ¿Cuándo se va? Cuando Él dice, ya yo cumplí, ya se acabó, no me responde. No, es para toda la vida. Si realmente amamos a Dios, el Espíritu Santo permanece siempre con nosotros. Y Él nos va a estar guiando, nos va a estar hablando, nos va a estar dirigiendo. Y si usted está en conexión con Él, cuando usted y yo hacemos algo indebido o hablamos algo incorrecto, el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos mal. ¿Cierto? Porque Él está ahí y dice, no debes de hablar así, no debes de hacer eso. Yo no estoy de acuerdo, mira mi palabra. Entonces dice el Señor, el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo, el cual dice la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre por otro camino. Usted y yo no vamos a ir al Padre por una verdad nuestra. Nosotros tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra. Nosotros necesitamos estar sujetos a la verdad de su palabra, porque es Dios con nosotros, porque es Cristo con nosotros, el Verbo hablando en nosotros, el Espíritu de verdad, al cual el que está en el mundo no puede recibir. La iglesia no puede estar en las dos partes. O estamos en el mundo o estamos en el reino. O caminamos con la palabra de Dios o caminamos con lo que se establece en el mundo. Cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones y las decisiones se toman a la luz de la palabra. Dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros. ¿Y qué más? Y estará en vosotros. El Espíritu Santo. Por eso es importante que usted y yo estemos expectando, como aquellos que se reunieron con Cornelio. Señor, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo en mi carne, mi mente me traiciona, me atrae todavía. Hay una lucha muy fuerte entre la carne y el Espíritu. Por eso Dios dice en su palabra que recibiréis poder. Él nos empodera para que vivamos la vida de Cristo, para que Él pueda fluir a través de nosotros. ¿Estamos acá, hermanos? El Señor dice en su palabra, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo viene? A través del bautismo del Espíritu Santo. Oh, yo puedo ver a Elisa hablándole allá en la cárcel a todos los encarcelados bajo el poder del Espíritu Santo. Elisa, ¿sabe qué es lo que pasa? Que todos caerán arrepentidos
por la convicción de la palabra que Elisa les lleva. Y esos presos comenzarán a ser liberados. Pero hay muchos que están libres en las calles, que están presos en el espíritu. Hay muchos que están en la iglesia, que están presos de sí mismos, porque dicen: yo no quiero cambiar, yo no me voy a sujetar a mi marido, yo no lo... ¿Me explico? Aleluya, yo no sé por qué estoy hablando tanto eso. Dice el Señor: no os dejaré huérfanos. Huérfanos es una persona sin papá y sin mamá. Nosotros tenemos un Padre con nosotros. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuál es lo más hermoso? Que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Él nos ha traído a libertad de hijos e hijas de Dios. Y hoy quiere que usted, Iglesia Casa del Alfarero, sea transformada bajo el poder del Espíritu Santo. Pero usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que decir a sí misma o a sí mismo: yo necesito que Dios cambie mi vida. Y rendirse a Él. Porque muchas veces le decimos: Señor, cámbiame, yo sé que tengo que cambiar, pero no hace nada. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Por eso Él nos da su poder, por eso Él nos da su presencia, por eso Él te dice: yo estaré contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. Por eso Él sabe, Él tomó nuestra carnalidad, nuestra carne, Él tomó nuestras emociones, Él vivió en este estuche, y Él sabe con qué lucha usted y con qué lucho yo. Las tentaciones vienen en todas las formas, pero el poder de Dios es mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que se mueve fuera, ¿cierto? ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? ¿Alguien le da gloria a Dios esta mañana? ¿Alguien dice: Dios, tú me estás hablando a mí? Oh, santo, 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 maravilloso Espíritu de Dios. Recibiréis poder y seréis mis testigos. Todo radica, desenfócate en ti mismo, de ti mismo. Volvamos nuestra mirada al autor y consumador de la fe, aquel que nos habla con palabras entendibles para los que tenemos al Espíritu Santo de Dios, para los que hemos nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo y dice: yo dudo que yo... Porque sí, ciertamente, hermanos, se lo digo con toda sinceridad, muchos en la iglesia del Señor han orado para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero no lo aceptan como Señor de su vida. Siguen haciendo las mismas cosas, siguen hablando sus mismas palabras, siguen tomando sus mismas decisiones, siguen diciendo: yo en mi carne, es quien no peca, quien no hace esto, quien no hace el otro. Hermanos, o han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Y nosotros necesitamos, para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Estar seguros. Tener la certeza. Cuando usted diga: ay, Dios me habla, yo tengo que cambiar mi trato con las personas que están a mi lado, sea esposa, sea esposo, sea hijos, sean vecinos. Yo tengo que perdonar al que me ofende, porque Cristo me perdonó a mí. Señor, oh Dios, yo decido, porque todo radica en decisiones, todo radica en querer tener verdaderamente una transformación, transformados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Cuántos necesitamos eso? Todos. Sin temor a equivocarnos, todos. Algo está mal en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios no fluye muchas veces. Por eso nuestras oraciones muchas veces no son respondidas. Por eso no estamos viendo lo que dice la palabra del Señor. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre.
Necesitamos que el Espíritu de Dios, el Señor, fluya a través de mi vida y de tu vida para ver la gloria de Dios y ser sus testigos. Yo puedo testificar que aquí hay personas que han venido a esta iglesia y entraron por esas puertas con una enfermedad X y esa enfermedad ha desaparecido. Porque el Señor está en este lugar. Yo puedo declarar que hay vidas que han entrado en este lugar con grandes situaciones y Dios esas cargas se las quitó y hoy son libres para la gloria del Señor. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Amén, amén, amén. Cada uno de nosotros podemos testificar. Dios transforma. Dios, mentira, que Dios nos deja igual. Usted tiene que haber cambiado. Usted tiene que haber, su mentalidad debe ser otra. Su forma de hablar debe ser otra. Y el anhelo, la sed de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida tiene que comenzar a crecer. Tienes que anhelar sumergirte en las aguas del Espíritu. Usted sabe que la Biblia dice que hay personas que tienen en esta vida lo que tienen que tener, pero no tienen nada en la otra. Y lo hace muy claramente en la historia del rico y el pobre. Le dice, tú ya recibiste tus bienes en la tierra. Ahora aquí te toca tormento. Porque teniendo la bendición de Dios, Dios bendice en abundancia para probar el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Dios nos tomará y nos llamará a cuentas de todo lo que deposite en nuestras manos, desde nuestra vida, nuestro tiempo, las cosas materiales. Si el Señor es tu Señor, tú vas a poder administrar correctamente lo que Dios ha depositado en tus manos. Y debemos de orar, mis amados, por ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dígame una cosa, ¿cuántos anhelan el bautismo del Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos anhelamos el bautismo del Espíritu Santo? Yo soy bautizada en el Espíritu Santo, se lo digo. A mí el Señor me bautizó recién convertida. Pero todos los días tengo que ir a buscar la llenura del Espíritu. Todos los días tengo que anhelar más de Él y menos de mí. Todos los días necesito más de su poder en mi vida. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Pero el fuego de muchos se apaga. El fuego de muchos, ¿sabe cuándo se apaga? Cuando nos alejamos de la presencia de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Y le reclamamos a Dios, ¿por qué me fue tan mal en la vida? Porque a mí las cosas no me salen. ¿Por qué si yo te amo? Y le dice el Señor, o nos dice el Señor, demuéstrame que me amas. Demuéstramelo. Mi esposo me demuestra que me ama como me trata él a mí. ¿Verdad? Pero dile usted también a su esposo que lo amas. Y lo hace sentirse el sacerdote del hogar, el rey de la casa. Y lo bendice. Y ora por él todos los días. Y el esposo, como es el sacerdote, ora por su esposa, ora por sus hijos y mantiene una relación acorde. La gloria de Dios se comienza a mover. Y como cuando estaba reunido Cornelio con todos, el Espíritu Santo desciende sobre los hijos, desciende sobre el esposo, desciende. ¿Me explico? Viene el día y estas 3 semanas vamos a estar orando, clamando para que ese derramamiento venga sobre nosotros. Y aquellos que fuimos bautizados, que ya a veces ni soplando esas brasas están encendiendo.
porque estamos hablando palabras feas, porque estamos juzgando, porque estamos señalando, porque estamos acaparando, porque... ¿Me explico? Dile, Señor, yo necesito tu fuego. Yo necesito tu fuego. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. ¿A quién le dará su Espíritu Santo el Señor? Vuelvo a decir que ninguno somos dignos. Pero a Él le place y Él ve tu necesidad y quieres que tú mismo veas tu propia necesidad, que en nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos que Él descienda sobre nosotros, que nos llene de su poder, que nos llene de su pasión, que nos llene de su misericordia, que nos llene de su presencia, que seamos una iglesia movida por el Espíritu Santo de Dios y las cosas de este mundo ya no sean nuestra esclavitud. Yo no sé a quién le habla hoy Dios, pero hay algo que Dios me está hablando en este momento. Dios te ha bendecido para que seas bendición. Dios te ha bendecido y tú decides. ¿Te quedas con lo material de este mundo o te quedas con lo que es eterno? Alabamos al Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo está aquí y se está moviendo. Puedes acercarte al altar y postrarte, humillarte delante de tu Dios. Puedes decirle, Señor, yo reconozco que todavía no te he dejado ser el Señor de mi vida. Que un día oré y te dije que te entregaba mi corazón para que tú vinieras a mí. Te pedí perdón por mis pecados. Y te pedí que mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida y del Cordero, pero, Señor, solo te he aceptado como mi Salvador. Hoy decido hacerte mi Señor. Hoy decido sujetarme en obediencia a ti, Señor. Tu palabra dice que tú darás tu Espíritu Santo a los que te obedezcan. Nosotros, dice tu palabra, somos testigos tuyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que mantenemos una comunión contigo, a los que en el momento de tomar una decisión tomamos en cuenta tu palabra. Tomamos en cuenta el consejo de tu Espíritu en nuestro espíritu, porque somos nacidos de nuevo, porque somos tu pueblo, Señor, porque somos herederos tuyos, dice tu palabra. Ya no somos esclavos de nuestras emociones, ya no somos esclavos de nuestra mente humana y carnal, Señor. Ya no somos esclavos de este mundo, Padre. Gracias, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos, Padre. Hoy te glorificamos, Señor. Hoy renuncio a mí misma, a mí mismo, para que tú seas el Señor verdaderamente de mi vida, para que tú gobiernes mi mente. Hay una lucha en alguno. Hay una lucha porque siento que alguien está hablando del Señor. Y en la mente y en el corazón hay una lucha, como aquel hombre que vino y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel hombre se fue porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Ese era su tesoro. El Espíritu Santo te habla porque te ama, porque quiere llenarte de gozo, porque no hay gozo cuando atamos nuestra alma a las cosas materiales. El Espíritu Santo trae paz cuando nosotros obedecemos.
El Espíritu Santo trae abundancia cuando nosotros vemos la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, dile, ven, Espíritu Santo, a mi vida, ven, transfórmame. Yo hoy me rindo. Yo hoy me rindo. ¿Cuántos quieren rendirse al Señor? Levanta tu mano, dile, yo quiero rendirme a ti. Yo quiero entregártelo todo. Yo quiero que me hagas un buen administrador. Un buen administrador. Yo sé que tú quieres, así como le diste riquezas a Abraham, así como bendijiste a Salomón, así como has bendecido a muchas personas que están en tu reino, pero su corazón sigue delante de ti. Yo quiero ser dócil. Yo quiero ser obediente. Yo quiero honrarte y glorificar tu nombre. Aquel hombre que decía en su corazón: alma mía, mucha cosecha, mucho tengo, abriré otro granero para tener durante todo el año. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será lo que tienes? ¿Cómo no has podido compartir con tu esposo, siquiera con tu esposa? ¿Cómo no has podido compartir con tus hermanos que han necesitado? ¿Cómo no has podido compartir el Evangelio con aquellos que no han nacido de nuevo? ¿Cómo no has podido? Te he dado, te he bendecido. Dile: Señor, hoy me despojo de mí misma. Hoy quiero, Señor Dios, la llenura del Espíritu. Hoy quiero la abundancia de tu presencia. Hoy quiero tener, Señor Dios, en mi espíritu un espíritu de adoración y de alabanza, de gloria para ti, Señor. Hoy me despojo de mí misma, de mí mismo, para ver tu gloria. Hoy decido honrar a mi esposo, honrar a mi esposa, sujetarme a ellos conforme tu palabra. Y de esa forma te honraré, de esa forma te glorificaré. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta.